Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para seguir revisando juntos nuestra revista La Atalaya de estudio del mes de febrero del 2021. Es un artículo un poco extenso, así que vamos entrando en detalle. Este artículo corresponde con la semana del 12 al 18 de abril. Nuestro estudio tiene como título La cabeza de la mujer es el hombre. El texto en el que se basa el artículo es Primera Carta a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 13, donde dice: La cabeza de la mujer es el hombre. En cuanto al avance, menciona: Jehová ha decidido que las mujeres casadas obedezcan y respeten a sus esposos. ¿Pero qué significa eso? Los esposos y esposas cristianos pueden aprender mucho sobre esto del ejemplo de Jesús y de algunas mujeres de las que se habla en la Biblia. Teniendo esto presente, entonces empecemos a considerar nuestros 23 párrafos que nos corresponde para esta ocasión. La pregunta 1. ¿Cuáles son algunas preguntas que debería hacerse una hermana cuando esté pensando con quién casarse? Preguntas son: ¿cómo sé que este hermano será un buen cabeza de familia? Otra: ¿es servir a Jehová lo más importante en su vida? Si no es así, ¿qué me hace pensar que será un buen cabeza en sentido espiritual después de casados? Una más: ¿qué cualidades puedo aportar yo al matrimonio? ¿Soy paciente y generosa? Y por último, ¿qué tan fuerte es mi relación con Jehová? Pasamos al párrafo 2. ¿Qué veremos en este artículo? Lo que se verá es cuáles son algunos problemas a los que tal vez tengan que enfrentarse las esposas. Otra será por qué deciden las esposas aceptar la autoridad de sus esposos. Y por último, qué pueden aprender las esposas y los esposos cristianos de Jesús, Abigail y María, la madre de Jesús, sobre el principio de autoridad. Bien, una vez conocido entonces más o menos la idea, vamos a los subtítulos. El primero: ¿a qué problemas tal vez se enfrente la esposa cristiana? La primera pregunta de este subtítulo es el párrafo 3. ¿Por qué no hay ningún matrimonio perfecto? Porque, como indica 1 Juan 1:8, todos pecamos. Así que está conformado por seres humanos imperfectos, y esa es la razón que en 1 Corintios 7:28 se dice que los que se casan tendrán dificultades. Párrafo 4. ¿Por qué es posible que la esposa sienta que respetar la autoridad de su esposo la rebaja? Más es por la manera de pensar en donde vivimos. Por ejemplo, esta hermana Marisol, que vive en los Estados Unidos, menciona: donde yo crecí, todo el tiempo se les decía a las mujeres que deben ser iguales a los hombres en todo. Pero yo sé que Jehová ha establecido el principio de autoridad y le ha dado a la mujer un papel humilde pero respetable. Sigue diciendo ella: aún así, no siempre es fácil tener un punto de vista equilibrado sobre el principio de autoridad. Esa es una de las razones, las costumbres de donde uno vive. Párrafo 5. ¿Qué ideas incorrectas tienen algunos hombres sobre las mujeres? Algunos son criados como los reyes de la casa, donde las mujeres tienen que servirles a los niños, en este caso. Y claro, algunos dicen que comen primero, luego las mujeres, como en Sudamérica en ciertos sectores. O una hermana que vive en Asia, ella dice: en mi idioma hay un dicho que da la idea de que las mujeres no necesitan ser inteligentes ni tener ninguna habilidad, que su papel es solamente tareas del hogar. Y esa manera de pensar sí influye en la mentalidad de muchos esposos. Qué lindo el texto de 1 Pedro 3:7 que está al final del párrafo 5, donde dice que hay que darles honra como a una vasija más frágil, la femenina. Párrafo 6. ¿Qué es esencial que hagan las esposas para fortalecer su amistad con Jehová? A pesar de la tarea muy ardua que tienen en el hogar, aún así se pide que cada una de las hermanas casadas deben leer la palabra de Dios, meditar en ella y orarle a Jehová de todo corazón.
reconocemos que es un desafío debido a todo el tiempo que ellas invierten en su hogar y las energías también, como menciona aquí. Pero es importante que saquen tiempo para hacer esto, porque Jehová las considera de manera individual también como sus siervos y quiere que ellas también mantengan la amistad con él. Párrafo 7. ¿Qué le ayudará a la esposa a cumplir su papel? Le ayudará a entender y aceptar las razones bíblicas por las que debe aceptar la autoridad de su esposo. De ahí la razón que sea fundamental su estudio de la palabra de Dios para que ella piense como Jehová piensa. Subtítulo que viene es ¿por qué deciden aceptar la autoridad de su esposo? La pregunta 8, según Efesios 5, 22 al 24, ¿por qué decide la esposa cristiana aceptar la autoridad de su esposo? Bueno, tenemos que leer entonces el texto. Efesios 5, 22 al 24 dice: Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. De hecho, igual que la congregación está en sujeción al Cristo, las esposas también deben estar en sujeción a sus esposos en todo. Recordando la pregunta 8 decía, según Efesios 5, 22 al 24, ¿por qué decide la esposa cristiana aceptar la autoridad de su esposo? Porque como vemos en Efesios, es un mandato de parte de Jehová. Y él sabe que lo que él da, lo hace por amor y por el bien de la familia. Así lo indican los textos como Deuteronomio 6:24, donde dice que es para nuestro bien eterno lo que Jehová nos da, y 1 Juan 5:3, que queremos obedecer sus mandamientos que no son una carga. Párrafo 9. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de que la esposa respete la autoridad de su esposo? Hay muchos beneficios, pero entre algunos que se mencionan aquí es mantener la paz en el hogar. Se llegan a ser una familia unida y feliz, y por supuesto todos tienen un mismo fin, obedecer a Jehová. El párrafo 10 tiene la pregunta, ¿qué aprendemos de lo que dijo Carol? Esta hermana, que ya se somete a la autoridad de su esposo, dice: sé que mi esposo cometerá errores, y también sé que mi forma de reaccionar revelará qué tanto valoro mi amistad con Jehová. Así que me esfuerzo por seguir respetando a mi esposo porque quiero hacer lo que a Jehová le gusta. Esto demuestra en el caso de nuestra hermana que ella primero quiere obedecer a Jehová y por eso también quiere respetar y valorar a su esposo, la labor que hace, sin importar que él se equivoque o no. Ella sabe que tiene que obedecerle a Jehová también. Párrafo 11, la parte A. ¿Qué ayuda a Anís a perdonar con generosidad? Esta hermana dice: intento no enojarme y tengo presente que todos cometemos errores. Me esfuerzo por perdonar con generosidad, igual que Jehová. Cuando lo hago, recupero la calma. Y eso es lo que dice el texto del Salmo 86, 5, que Jehová es bueno y está dispuesto a perdonar. La parte B del párrafo 11, ¿qué aprendemos de su ejemplo? Pues que nosotros también debemos reconocer eso, que todos vamos a cometer errores, así que no podemos exigir más de lo que Jehová exige. Está dispuesto a perdonar. Y en el caso de las esposas, pues, pueden respetar la autoridad de su esposo si tienen presente este punto. Veamos el siguiente subtítulo. ¿Qué aprendemos de los ejemplos de Jesús, Abigail y María? La pregunta 12. ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia? Pues de personas que tenían bien definida una personalidad, no eran nada débiles. ¿Y de quiénes hablamos? De Jesús, de Abigail y María. Vamos a ver cómo demostraron mucho valor, tenían mucha autoridad y muchísimo conocimiento bíblico. El párrafo 13 dice: explique por qué Jesús respeta la autoridad de Jehová. El texto que encontramos al final del párrafo 13 tendría la respuesta: porque Jesús amaba a su Padre. Aunque él, en el caso de Jesús, era muy inteligente,
como dice Juan 7:45, el relato de que no lo apresaron porque nadie más hablaba como él, tenía un don del habla espectacular. También en el caso de Jesús, tuvo las habilidades necesarias para estar al lado de Jehová cuando él creó el universo. Ha tenido y tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra en la actualidad. A pesar de todo eso, respeta la autoridad de Jehová por amor, por profundo amor a su Padre. Párrafo 14, parte A. ¿Qué pueden aprender los esposos del ejemplo de Jehová? Como vimos en el párrafo anterior, Jehová le dio autoridad a su Hijo, tanto en el cielo como en la tierra. Así que los esposos también deberían dar cierta medida de autoridad en el hogar. En el caso de Jesús, se habla de que era muy competente. Y en el caso de los esposos también deben reconocer las habilidades que tienen las esposas al manejar todo el hogar. La parte B del párrafo 14 dice: ¿qué pueden aprender de lo que dice Proverbios 31? Bueno, aquí se nos sugiere leer algunos versículos. Empecemos con Proverbios 31, versículos 15 y 16, donde dice: también se levanta cuando aún es de noche, les da comida a los de su casa y su ración a las sirvientas. Versículo 16, se decide por un campo y lo compra, planta una viña con el fruto de su trabajo. Ahora el versículo 18, ve que sus negocios dan beneficios, por la noche su lámpara no se apaga. Así que, ¿qué podemos repasar o reconocer de estos versículos? Que la esposa supervisa su casa, reparte el alimento a cada miembro de su familia, puede comprar y vender tierras y hacer negocios. Así que tiene muchas habilidades como cualquier persona, como cualquier hombre también. Ahora veamos Proverbios 31:11. Su esposo confía en ella de todo corazón. A él no le falta nada valioso. Ahora el versículos 26 y 27. Abre la boca con sabiduría. En su lengua está la ley de la bondad. Supervisa las actividades de su casa. No come el pan de la pereza. En el versículo 11 resalta que el esposo confía en ella. Y en los versículos 26 y 27, que toma en cuenta sus ideas porque es una mujer muy trabajadora. Como dice aquí en el párrafo, es un placer para ella estar bajo su autoridad cuando es respetada y reconocida por lo que hace. Pasemos al párrafo 15. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Jesús? Pues en el caso de Jesús, por amor a su Padre, a pesar de sus habilidades y la autoridad que le había sido confiada, aún así seguía demostrando profundo amor y respeto por la autoridad que tenía Jehová, a pesar de todos los logros. Y por supuesto, también Jesús apoya lo que ha hecho y lo que hará su Padre. En este caso, la esposa también espera hacer lo mismo, apoyar la autoridad que su esposo tiene. Y aquí tenemos un dibujo en base a lo que Jesús, a pesar de que el que hizo el universo es Jehová, aún así él le tiene profundo respeto a la autoridad, y eso que Jesús tiene también ya autoridad de parte de Jehová, tanto en el cielo como en la tierra, pero reconoce sus límites. Entremos ahora al párrafo 16. Según el 1 de Samuel 25:3, versículos 23 al 28, ¿a qué situaciones tuvo que hacer frente Abigail? Y también tenemos que ver la imagen de la portada de nuestra revista de febrero. Bien, tenemos entonces que leer el 1 de Samuel 25:3. Dice: el hombre que era calebita se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Ella era una mujer sensata y hermosa, pero su esposo era áspero y hacía cosas malas. Los versículos 23 al 28. Cuando Abigail vio a David, enseguida se bajó del burro y se lanzó al suelo rostro a tierra delante de David. Entonces se tiró a sus pies y le dijo: Señor mío, échame la culpa a mí. Te ruego que me permitas hablarte. Escucha las palabras de tu sierva. Por favor, mi señor, no le hagas caso a Nabal.
Es un hombre despreciable que hace honor a su nombre. Se llama Nabal y es un insensato. Pero yo, tu sierva, no vi a los hombres que mi señor envió. Y ahora, Señor mío, tan cierto como que Jehová y tú viven, es Jehová quien te está frenando para que no te tomes la justicia por tu mano y te hagas culpable de derramar sangre. Que tus enemigos y los que quieren hacerte daño se vuelvan como Nabal. Y ahora, mi Señor, deja que los hombres que te acompañan reciban este regalo que tu sierva te ha traído. Perdona, por favor, si tu sierva te ha ofendido. Yo sé que Jehová sin falta hará que tu casa sea duradera, mi Señor, porque tú peleas las guerras de Jehová y en toda tu vida no se ha encontrado nada malo en ti. La pregunta 16 decía, según el 1 de Samuel 25:3, 23 al 28, ¿a qué situaciones tuvo que hacer frente Abigail? En los versículos indicaba que estaba casada con Nabal, era egoísta, orgulloso y desagradecido. En el relato bíblico del 1 de Samuel se indica que David cuidaba y ayudaba a proteger hasta el rebaño de Nabal, y aún así él no correspondió con esa ayuda. Pero sabiendo lo que iba a suceder con Nabal y con toda su familia, ella intervino para que eso no suceda. Aunque era una mujer, tuvo el valor de ponerse delante de David y delante de 400 hombres armados, aunque de manera respetuosa por las palabras que utilizó, pero razonó con David y hasta se echó la culpa de lo que estaba sucediendo. Así que David se dio cuenta de que esta mujer era muy valiente, que Jehová le estaba usando para aconsejarlo, y así se evitó un grave error. Y a continuación tenemos aquí la escena que se representa de este momento, en el que ella envía alimento por adelantado y luego llega a ella. Como dice aquí la nota, después de enviarles alimento a David y sus hombres, Abigail sale a su encuentro. Entonces se arrodilla ante David y le ruega que no cometa un grave error vengándose de Nabal. Es lo que se ve aquí. Uno solo puede imaginarse una mujer que aparentemente uno podría pensar un poco tímida, pero enfrentarse a 400 guerreros y David tiene que haber sido algo realmente impresionante. Ahí se ve la escena donde el personaje central, David, está como deteniendo a los demás para que no maten a estas personas. Increíble, ¿no? Cómo esta mujer pudo hacerlo. La pregunta del párrafo 17. ¿Qué pueden aprender los esposos del relato de David y Abigail? Pues aquí estamos viendo que David escucha a una mujer, escucha su consejo y hasta la sugerencia de lo que debe y no debe hacer. En el caso de los esposos, pueden también prestar atención a las opiniones de su esposa antes de tomar decisiones importantes. Puede que algo que ella diga o sugiera sea la clave para una posible solución. Párrafo 18. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Abigail? Que debe respetar a su esposo aunque no sirva a Jehová o no viva según sus normas. No va a hacer algo para escapar o concluir su matrimonio. Al contrario, debe ser respetuosa, obediente y puede que en el futuro, como dice 1 de Pedro 3, 1 y 2, que por la conducta de ella pueda que él también quiera aprender de Jehová y llegar a ser un siervo de él. Veamos ahora el párrafo 19. ¿En qué casos la esposa no obedecerá a su esposo? No lo hará cuando él le pida algo que esté en contra de las leyes y principios bíblicos. ¿Cómo qué? Puede ser mentir o robar o hacer cualquier cosa que a Jehová no le agrade. Las esposas, igual que todos los cristianos, deben poner primero su lealtad a Jehová que a cualquier otra persona, incluyendo aquí al esposo. Como se sugiere debe negarse, con cariño, con respeto, pero con firmeza a cualquier solicitud de su esposo que vaya en contra de lo que Jehová dice. Pasemos a ver ahora el tercer y último ejemplo. ¿Por qué sabemos que María tenía una amistad muy estrecha con Jehová? Por su manera de hablar, por lo que ella decía. Aquí se expone el caso de Lucas 1, 46 al 55,
cuando María conversa con Elizabeth, que era una pariente de ella, que llegó a ser la madre de Juan el Bautista. En esa conversación de esos versículos desde el 46 al 55, María menciona 20 veces ciertas porciones de las escrituras hebreas, y para que ella sepa citarlas es porque las leía. Cabe también mencionar un buen punto, que el ángel, cuando iba a avisar sobre este acontecimiento del nacimiento de Jesús, no fue hacia José primero, sino fue hacia María, indicando de que Jehová la conocía muy bien a ella y estaba seguro de que sería la mejor mujer que amaría y cuidaría a su hijo. Sin duda, la personalidad de ella, no podemos dudar que Jehová la conocía al detalle y no debe haber habido mejor persona que haga esa labor encomendada de parte del propio Todopoderoso. Y por la historia bíblica sabemos que ella mantuvo una postura de lealtad y en segundo plano, por supuesto, aún hasta después que Jesús murió y que fue llevado al cielo. Llegó a ser una sierva leal también del Hijo de Dios. Y tenemos un dibujo que describe el momento de la conversación entre María, joven, y Elizabeth, ya su pariente mayor, la que estaba embarazada de Juan el Bautista. Dice ahí: María pudo citar de memoria muchos pasajes de las escrituras hebreas en una conversación con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Sin duda tenía mucho apego a la verdad y a la lectura de la palabra de Dios que había hasta ese entonces. La pregunta 21. ¿Qué pueden aprender los esposos de lo que la Biblia dice sobre María? Pues como esposos sabios, se sentirían muy orgullosos de tener una esposa que sea una buena estudiante de la Biblia. No van a tenerle temor o tal vez envidia o amenazado por ella debido al conocimiento bíblico que pueda tener. Más bien es una gran ayuda al momento de tomar decisiones que beneficien a la familia, puesto que ella puede compartir algún punto de la Biblia que podría servir para tomar esa buena decisión. Por supuesto, aunque ella tenga más conocimiento bíblico que su esposo, él será el que lleve a la delantera en la adoración en familia, porque esa es la autoridad que Jehová ha dado al cabeza de la familia. Párrafo 22. ¿Qué pueden aprender de María las esposas? Que deben ser buenas estudiantes de la Biblia, que su fe debe ser de manera personal fortalecida, por lo que ellas dedican tiempo para su estudio personal y para la meditación. Y por supuesto también esto les permitirá tener el suficiente conocimiento para seguir amando a Jehová, para respetarlo a Él y también mantenerse bajo la autoridad de su esposo que Jehová le ha dado. Tenemos aquí una fotografía donde se ve a una hermana. Ella está estudiando la palabra de Dios, está también algo de investigación y la nota que tiene la fotografía dice: ¿qué les enseña a las esposas el ejemplo de María, la madre de Jesús, sobre estudiar y meditar? La explicación que da sobre esta foto dice: una esposa cristiana aparta tiempo para estudiar la Biblia y así se mantiene fuerte en sentido espiritual. No solo depende del estudio de la adoración en familia que el esposo lleva a cabo, sino que ella también de manera personal tiene que hacerlo. La pregunta 23. ¿Cómo se benefician a sí mismas, a sus familias y a la congregación las esposas que respetan la autoridad? Las hermanas llegan a ser más felices, se sienten bien porque están haciendo lo que Jehová indica. También están poniendo un buen ejemplo a las mujeres más jóvenes que después quieran formar también un hogar con otro cristiano y, por supuesto, contribuyen a un buen ambiente en el hogar, donde hay unidad, donde hay paz. Un buen artículo sin duda que nos ayuda a ver algunos puntos tanto para esposos como esposas. Ahora tenemos las preguntas de repaso con el título ¿qué aprendió usted sobre el respeto a la autoridad de estos ejemplos? El primero sobre el de Jesús. En el caso de los esposos, que deben dar cierta medida de autoridad a sus esposas y confiar en ellas, como Jehová lo hizo con Jesús. En el caso de las esposas, deben apoyar a sus esposos en lo que ellos hacen o deciden hacer, como lo hizo Jesús hacia Jehová. El otro punto,
¿Qué aprendemos sobre el respeto a la autoridad de estos ejemplos en el caso de Abigail? Los esposos, que deben escuchar sugerencias antes de tomar decisiones familiares. David la escuchó de Abigail y por eso evitó una gran matanza. Y reconoció que esta mujer estaba siendo usada por Jehová para aconsejarlo. Y en el caso de las esposas, deben amar y respetar a sus esposos aunque ellos no sirvan a Jehová. Y como decía en la primera carta de Pedro, hasta por su buena conducta podrían incitar para que sus esposos lleguen a ser siervos de Dios. El tercer punto es el de María. ¿Qué aprendemos sobre el respeto a la autoridad de parte de ella? Los esposos se alegran de que su esposa sea una buena estudiante de la Biblia y que esto le ayudaría mucho en la crianza de sus hijos o el cuidado del hogar o algún punto que sea el aplicable para tomar una buena decisión. Y en el caso de las esposas, se preocupan por mantenerse fuerte en cuanto a su fe y no ocupa el lugar de cabeza de su esposo en la adoración. Cuando hay un cabeza cristiano en la casa, pues él se encarga de hacer la adoración en familia. Si no hay, pues ahí sí la esposa es la que llevaría esa delantera. Tenemos aquí un lindo estudio, extenso, pero muy concreto en cuanto a los puntos importantes que queremos siempre recordar. Es lo que correspondía, hermanos, para esta semana del 12 al 18 de abril, bajo el título La cabeza de la mujer es el hombre, el artículo de estudio número 6. Esperamos entonces participar con nuestros comentarios y también seguir prestando mucha atención a los de nuestros hermanos en la reunión para sacar algunos puntos que sin duda se nos van a pasar por alto a cada uno de nosotros. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.